¿Alguna vez has recibido una llamada que destruyó todo en lo que creías? Una voz desconocida al otro lado de la línea, preguntándote algo que no tiene sentido, hasta que de repente, todo cobra sentido de la peor manera posible. Me llamo Jimena, tengo 44 años, y vivo en Los Ángeles, California. Pensé que conocía al hombre con quien compartía mi vida. Pensé que después de tanto luchar sola, finalmente había encontrado a alguien real. Pero una llamada telefónica me mostró una verdad que cambió todo. Él tenía otra vida, otra mujer, y un bebé en camino. Esta es mi historia de traición, venganza inteligente y renacimiento. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Comienza otra semana y espero que hayan tenido un fin de semana muy bendecido por Dios. Hoy escucharemos la historia de Jimena Calderón, sobre cómo superó la adversidad. Pero primero, suscríbete a este canal y no olvides decirme dónde escuchas esta historia. Vamos. Querido oyente, antes de contarte sobre la traición más grande que he vivido, necesito que entiendas quién era yo antes de todo esto. Nací en un pueblo pequeño de Oaxaca, México, donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían lujos que no podíamos permitirnos. Mi familia era humilde, mi papá trabajaba en el campo y mi mamá vendía tamales en el mercado. Éramos pobres, sí, pero teníamos dignidad y amor. Cuando tenía 19 años, tomé la decisión más difícil de mi vida, cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No fue una decisión romántica ni aventurera como se ve en las películas. Fue desesperación pura, fue sobrevivencia. En mi pueblo no había futuro para mí, solo la posibilidad de repetir la vida de mi madre. Casarme joven, tener hijos que apenas podría alimentar, trabajar hasta que mi cuerpo se rindiera. Yo quería más, aunque no supiera exactamente qué era ese más. El viaje fue terrible. No voy a entrar en detalles porque todavía me duele recordarlo, pero basta decir que llegué a Los Ángeles sin documentos, sin dinero, sin conocer a nadie y con un miedo tan grande que me impedía dormir por las noches. Los primeros años fueron brutales. Trabajé en lo que fuera, limpiando casas, cuidando niños, lavando platos en restaurantes donde me pagaban menos del salario mínimo porque sabían que yo no podía quejarme. Pero yo era terca. Ustedes no tienen idea de cuán terca puede ser una mujer oaxaqueña cuando decide salir adelante. Trabajaba doble turno, ahorraba cada centavo que podía. Dormía en cuartos compartidos con otras 5 mujeres en la misma situación. Y por las noches, cuando mi cuerpo pedía gritos descanso, iba a clases de inglés en un centro comunitario gratuito. Aprendí el idioma lenta pero firmemente, palabra por palabra, error tras error. Pasaron 10 años así, 10 años de sacrificio constante, de vivir al límite, de enviar dinero a mi familia en México y quedarme con apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero poco a poco las cosas mejoraron. Conseguí mis papeles a través de una amnistía migratoria. Con mi inglés mejorado, pude conseguir un trabajo mejor, como asistente en una clínica dental. No era gran cosa para muchos, pero para mí era un milagro. Tenía beneficios de salud, días de vacaciones pagadas, un sueldo decente y estable. A los 32 años, finalmente pude rentar mi propio apartamento. Era pequeño, un estudio en un barrio no muy bonito, pero era completamente mío. Lloré el día que firmé el contrato de renta. Lloré de felicidad y orgullo. Había llegado a este país sin nada, y ahora tenía un hogar, un trabajo, una vida. Me sentí invencible. Fue en esa época de mi vida, cuando finalmente me sentía estable y segura, que conocí a Daniel. Él trabajaba como supervisor en una empresa de construcción. Nos conocimos en una reunión comunitaria del barrio, una de esas juntas donde discuten problemas de seguridad y mejoras para el vecindario. Daniel hablaba con autoridad, pero también con amabilidad. Y después de la reunión se acercó a platicar conmigo. Era mayor que yo por 8 años, mexicano también, que había llegado a Estados Unidos de niño, así que hablaba inglés sin acento. Tenía esa combinación de rudeza por su trabajo de construcción y caballerosidad antigua que ya casi no se ve. Me invitó a tomar un café después de la reunión y yo acepté, aunque con cierta cautela. Había estado sola tanto tiempo que ya casi me había acostumbrado, y la idea de dejar entrar a alguien en mi vida me daba un poco de miedo. Pero Daniel era persistente, sin ser invasivo. Me llamaba para saber cómo estaba mi día, me invitaba a cenar en restaurantes modestos, me traía flores del mercado. Después de años de luchar sola, de no tener a nadie que se preocupara por mí más que mi familia lejana en México, era reconfortante tener a alguien que preguntaba por mí, que se interesaba en mis historias, que me hacía sentir vista. Empezamos a salir formalmente. Los primeros meses fueron hermosos. Daniel me presentó a algunos de sus amigos.
Me llevaba a pasear por la playa de Santa Mónica, cocinábamos juntos los domingos, me hacía reír, algo que yo había olvidado cómo hacer después de tantos años solo de trabajar y sobrevivir. Me hacía sentir que después de todo lo que había sufrido, finalmente merecía algo bueno, a alguien bueno. Al año de estar juntos, Daniel sugirió que nos mudáramos juntos. «Estoy cansado de tener que dejarte cada noche», me decía. «Quiero verte las mañanas juntos, quiero construir una vida contigo de verdad». Sus palabras me derretían. Yo también estaba cansada de las despedidas en la puerta, de dormir sola después de haber pasado el día con él. Encontramos un apartamento más grande en el este de Los Ángeles, en un edificio viejo pero bien mantenido. Dividimos los gastos equitativamente, o eso creía yo en ese momento. Daniel insistía en pagar un poco más porque ganaba más, pero yo me aseguraba de contribuir generosamente con la comida, los servicios y las cosas del hogar. Nunca quise depender económicamente de nadie. Mi independencia había sido tan difícil de ganar que no estaba dispuesta a perderla. Los primeros 2 años viviendo juntos fueron estables. No perfectos, porque ninguna relación lo es, pero sí estables y mayormente felices. Teníamos nuestras rutinas. Yo salía temprano para la clínica dental, él se iba a sus obras de construcción, nos encontrábamos por las noches, cenábamos juntos, veíamos televisión, hacíamos planes para el fin de semana. Era una vida simple, pero satisfactoria. Daniel hablaba de matrimonio a veces, de manera casual, como quien menciona un plan futuro sin urgencia. «Algún día te voy a poner un anillo en ese dedo», me decía mientras cocinábamos. «Y vamos a hacer una fiesta enorme para celebrar». Yo sonreía, ilusionándome con esa posibilidad, imaginando invitar a mi familia de México, finalmente presentarles al hombre con quien compartía mi vida. Pero en el tercer año, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Al principio eran tan sutiles que casi no las notaba. O cuando las notaba, encontraba explicaciones razonables para ellas. Daniel empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. «Hay mucho trabajo», explicaba. «Estamos tratando de terminar un proyecto grande antes de la fecha límite». Tenía sentido. La construcción es así, con periodos de mucho trabajo seguidos de periodos más tranquilos. Luego empezó a guardar su teléfono con más cuidado. Antes lo dejaba en cualquier lado, en la mesa, en el sofá, sin pensarlo 2 veces. Ahora siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Cuando se lo mencioné, se rió como si yo estuviera siendo paranoica. «Es que tengo información importante del trabajo en el teléfono», me explicó. «Contratos, números de clientes, es solo por seguridad». Otra explicación razonable que yo acepté, sin cuestionar demasiado. Las llamadas nocturnas se volvieron frecuentes. Su teléfono sonaba a las 10, 11 de la noche, y él salía al balcón a contestar. «Es mi socio», decía al regresar. «Tiene problemas con un proveedor y necesita consejo». «O es mi hermano, tiene dramas familiares otra vez». Siempre había una explicación, siempre había una razón. Pero mi intuición, esa voz pequeña que todas las mujeres tenemos y que a veces ignoramos porque queremos creer en lo mejor, empezaba a susurrarme que algo no estaba bien. Empecé a notar otros detalles. Recibos de restaurantes en sus bolsillos, de lugares donde nunca habíamos ido juntos. Cargos en su tarjeta de crédito que no coincidían con lo que me contaba sobre su día. Cambios en su rutina que no tenían explicación clara. Una noche, mientras él dormía, cedí a la tentación y revisé su teléfono. Me sentí terrible haciéndolo, como si estuviera traicionando su confianza. Pero la ansiedad que sentía era insoportable. Necesitaba confirmar que estaba siendo paranoica, que mis sospechas eran infundadas. Encontré su teléfono desbloqueado en la mesita de noche y con manos temblorosas empecé a revisar. Había borrado conversaciones. Podía verlo en los espacios vacíos donde debería haber historial de mensajes con ciertos contactos. Los registros de llamadas también habían sido eliminados selectivamente. Esto solo confirmó mis sospechas en lugar de calmarlas. ¿Por qué alguien borraría conversaciones si no tuviera nada que ocultar? Confronté a Daniel la mañana siguiente. Le dije directamente que había revisado su teléfono, que había notado las conversaciones borradas, que necesitaba que fuera honesto conmigo sobre lo que estaba pasando. Su reacción me tomó por sorpresa. En lugar de ponerse a la defensiva o enojarse porque había invadido su privacidad, se mostró herido y decepcionado. «Ximena», me dijo con voz triste, «no puedo creer que desconfíes tanto de mí.
Borro conversaciones porque mi teléfono se llena rápido, nada más. ¿De verdad crees que te engañaría después de todo lo que hemos construido juntos? Me abrazó, me dijo que me amaba, me hizo sentir culpable por haber dudado de él. Y yo, Dios mío, yo le creí. Quería creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Pero las señales no desaparecieron, solo se volvieron más evidentes. Daniel empezó a tener emergencias los fines de semana que requerían que se fuera durante horas. Un sábado era un problema con una tubería en una de sus obras. El domingo siguiente, un cliente que necesitaba verlo urgentemente. Siempre tenía excusas, siempre había razones que sonaban plausibles en el momento. Yo intentaba ser la pareja comprensiva, la mujer que entiende que el trabajo es importante, que los hombres tienen responsabilidades. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, checando si Daniel estaba en la cama junto a mí. Durante el día en la clínica, me descubría perdida en mis pensamientos, preguntándome dónde estaría él, qué estaría haciendo, con quién estaría. Empecé a cambiar físicamente. Perdí peso porque la preocupación me quitaba el apetito. Tenía ojeras permanentes por las noches sin dormir. Mis compañeras de trabajo notaron el cambio. «Ximena, ¿estás bien?», me preguntaban. «Te ves cansada, estresada». Yo sonreía y les decía que solo había tenido mucho trabajo, que estaba bien. Mentiras para mantener la fachada de que mi vida estaba bajo control. Consideré terminar la relación varias veces, pero cada vez que reunía el valor para hacerlo, Daniel tenía un gesto dulce que me hacía dudar. Me traía mi comida favorita sin que se lo pidiera, me dejaba notas de amor en el espejo del baño, me decía cuánto me amaba, cuán importante era yo para él. Y yo quería tanto creer en esas palabras, en esos gestos, que dejaba pasar un día más, una semana más, un mes más. El día que todo cambió fue un jueves por la tarde. Yo había salido temprano de la clínica porque era un día lento y mi jefa me dejó irme. Estaba en casa, preparando la cena, cuando el teléfono de Daniel sonó. Él lo había olvidado en la mesa del comedor al salir apurado esa mañana. Normalmente no hubiera contestado, pero el teléfono siguió sonando, insistentemente, una llamada tras otra. Pensé que tal vez era algo urgente del trabajo o que tal vez debía contestar y tomar un mensaje para él. Tomé el teléfono, vi que era un número desconocido y contesté. «Bueno», dije. Hubo un silencio del otro lado. Y luego una voz de mujer, clara y directa, me preguntó: «¿Quién eres tú? ¿Y por qué contestas el teléfono de Daniel?». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se congelara alrededor mío. Las palabras de esa mujer rebotaban en mi cabeza sin hacer sentido. ¿Esposa? ¿6 años? ¿Embarazada? Nada de eso podía ser cierto. Daniel y yo llevábamos 4 años juntos. No podía tener otra pareja, mucho menos una embarazada. Era imposible. «Creo que hay un error», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. «Daniel no está casado. Vivimos juntos hace 3 años. Tiene que haber confundido de persona». Pero la mujer al otro lado no sonaba confundida. Sonaba furiosa, herida y muy, muy segura. «No hay error», dijo. «Mi nombre es Patricia. Daniel y yo hemos estado juntos desde hace 6 años. Vivimos en Pomona. Tenemos un apartamento juntos donde él pasa la mayor parte de las noches. Me pidió matrimonio hace 2 años. Estoy embarazada de nuestro primer hijo, un varón. ¿Y tú me dices que vives contigo? ¿Dónde exactamente?». Le di la dirección de nuestro apartamento, todavía esperando que en cualquier momento ella dijera: «Ah, no, ese no es mi Daniel», que todo fuera una terrible confusión. Pero en cambio, escuché una respiración pesada, el sonido de alguien tratando de no llorar, y luego: «Necesito verte. Necesitamos hablar en persona. Creo que las dos hemos sido engañadas». Quedamos de vernos ese mismo día, 2 horas después, en un café neutral entre nuestros 2 vecindarios. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, temblando. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación alternativa, cualquier cosa que hiciera que esto no fuera lo que parecía. Tal vez Patricia estaba mintiendo.
Tal vez era una ex despechada inventando historias. Tal vez Daniel tenía un hermano gemelo que yo no conocía. Sé que suena ridículo, pero el cerebro hace cosas extrañas cuando no quiere aceptar una realidad dolorosa. Pero en el fondo, yo sabía. Todas esas ausencias inexplicables, las llamadas nocturnas, las conversaciones borradas, los fines de semana trabajando, todo finalmente cobraba sentido de la manera más horrible posible. Daniel no solo me había estado engañando, había estado viviendo una doble vida completa con dos mujeres que creían ser su única pareja. Llegué al café antes que ella, con las manos sudando y el estómago revuelto. Cuando Patricia entró, la reconocí inmediatamente aunque nunca la había visto. Llevaba un vestido de maternidad, su vientre grande y prominente, y en su rostro había la misma expresión de shock y dolor que yo seguramente llevaba en el mío. Era más joven que yo, tal vez por 5 años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Nos sentamos una frente a la otra, dos mujeres que deberían haber sido enemigas, pero que inmediatamente reconocimos ser víctimas del mismo hombre. «Muéstramelo», dijo ella. Saqué mi teléfono y le mostré fotos de Daniel y yo juntos, en nuestro apartamento, en viajes que habíamos hecho, en restaurantes abrazados, sonriendo, completamente enamorados, o al menos yo lo estaba. Ella hizo lo mismo. Me mostró fotos de Daniel en su casa en Pomona, en baby showers que habían organizado para el bebé que esperaban, en consultas médicas del embarazo, con su mano en el vientre de Patricia. Había fotos con fechas recientes, de hace semanas, días incluso. Todo era real. Patricia no estaba mintiendo ni exagerando. Daniel verdaderamente había estado dividiendo su vida entre nosotras dos. ¿Cómo?, fue lo único que pude preguntar. ¿Cómo es posible que ninguna de nosotras se diera cuenta? Patricia tenía la respuesta, o al menos parte de ella. Daniel les había dicho a cada una que trabajaba turnos irregulares en construcción, que a veces tenía que quedarse en las obras durante días porque estaban lejos. A mí me decía que pasaba las noches que no venía en casa de su hermano, ayudándolo con problemas. A ella le decía que tenía que quedarse en obras del norte de la ciudad. «Los domingos y lunes siempre está conmigo», dijo Patricia. «Dice que esos son sus días libres». Yo asentí lentamente. «Los martes a sábados siempre está conmigo», o al menos eso creía. Ahora me doy cuenta que había noches que llegaba tardísimo o que no llegaba, y decía que era por el trabajo. Habíamos sido tan cuidadosamente manipuladas. Daniel había construido horarios, excusas, mentiras tan elaboradas que ninguna de nosotras había sospechado la verdad completa. Era un maestro del engaño, jugando con dos mujeres como si fuéramos piezas en su tablero personal. Patricia me contó más, que Daniel le había propuesto matrimonio hace 2 años con un anillo que ella me mostró en una foto en su teléfono, que cuando ella quedó embarazada 6 meses atrás, él había estado emocionado, hablando de ser padre, de comprar una casa más grande para criar al bebé, que hace 3 meses habían empezado a planear la boda para después de que naciera el niño. Mientras tanto, durante esos mismos 6 meses, Daniel había estado durmiendo en mi cama, diciéndome que me amaba, haciendo planes de futuro conmigo. La hipocresía, la mentira, la crueldad de todo era abrumadora. No éramos solo 2 mujeres engañadas, éramos 2 vidas completas que él había manipulado para su conveniencia. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Patricia, y por primera vez la vi, no como la otra mujer, sino como lo que realmente era, otra víctima. «No lo sé», admitió honestamente, «pero no podemos dejarlo salir de esta sin consecuencias, no después de lo que nos ha hecho a ambas, a ti y a tu bebé». Algo cambió en ese momento entre nosotras. La rabia inicial, el shock, empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. Las dos habíamos sido lastimadas profundamente, pero Patricia especialmente había sido manipulada en el peor momento posible, embarazada, vulnerable, preparándose para ser madre con un hombre que resultó ser un completo fraude. Patricia y yo nos quedamos en ese café durante horas, compartiendo detalles, comparando historias, construyendo un cuadro completo de las mentiras de Daniel. Cada pieza de información que compartíamos era otra puñalada, pero también era necesaria. Necesitábamos saber todo para entender la magnitud del engaño y para decidir qué hacer al respecto. Descubrimos que Daniel había sido increíblemente metódico. Nunca mezclaba sus 2 vidas. No tenía fotos de ninguna de nosotras en sus redes sociales, las cuales rara vez usaba de todos modos.
Nunca nos había presentado a su familia, diciéndole a cada una que estaba distanciado de ellos por problemas familiares. Todos sus amigos eran de su trabajo, gente que probablemente no sabía de su doble vida, o que más bien lo sabían y eran cómplices silenciosos. «Tengo algo que enseñarte», dijo Patricia, sacando su cartera. Me mostró estados de cuenta bancarios que había impreso. Daniel contribuía al alquiler de su apartamento y pagaba muchos de los gastos del embarazo, pero los números no cuadraban con lo que ella sabía que él ganaba. Siempre me pareció raro que dijera no tener mucho dinero extra cuando trabaja tanto, explicó. Ahora entiendo por qué. Está pagando 2 hogares, manteniendo 2 vidas. Yo saqué mis propios recibos y extractos. Daniel también contribuía a nuestro apartamento, aunque siempre se quejaba de que la construcción no pagaba tan bien como antes, que tenía que ahorrar para el futuro. Todas mentiras para justificar por qué no podía dar más, cuando la realidad era que estaba dividiendo sus recursos entre 2 mujeres. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Patricia. Tenía las lágrimas en los ojos. «Estoy embarazada de 7 meses», dijo con voz quebrada. «Voy a tener un bebé en 2 meses. No puedo lidiar con esto sola. Pensé que Daniel estaría ahí para mí y para nuestro hijo, y ahora todo era mentira». Sentí una mezcla de emociones, compasión por ella, rabia hacia Daniel y una furia fría que empezaba a reemplazar el shock inicial. Él no puede salirse con la suya. No puede hacernos esto a nosotras y simplemente continuar con su vida como si nada. Tiene que haber consecuencias. Patricia sintió secándose las lágrimas. ¿Pero qué podemos hacer? ¿No es ilegal tener 2 relaciones aunque sea asqueroso y cruel? Tenía razón. No podíamos llamar a la policía y hacerlo arrestar, pero había otras maneras de asegurarnos de que pagara por lo que había hecho. Información, pensé a voz alta. Tenemos toda esta información sobre sus mentiras, sus manipulaciones. Podemos usarla. Empezamos a hacer un plan. Patricia tenía acceso a las redes sociales de algunos de los colegas de Daniel. Yo tenía el nombre de su jefe en la empresa constructora donde supuestamente trabajaba. Entre las 2 teníamos suficiente evidencia fotográfica y documental para probar su doble vida. Su reputación, dijo Patricia lentamente. Todo lo que ha construido profesionalmente, todas las relaciones de trabajo que tiene, están basadas en que la gente cree que es un hombre honesto, confiable, responsable. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? ¿Qué pasaría si su jefe supiera que está engañando a 2 mujeres, que una está embarazada y que él está mintiendo constantemente sobre dónde está y qué hace? La idea empezó a tomar forma. No queríamos violencia, no queríamos un escándalo público inmediato. Queríamos algo más efectivo. Queríamos que Daniel perdiera lo que más valoraba después de su comodidad personal, que era su imagen de hombre trabajador y honorable, su estabilidad laboral, su reputación. Pasamos los siguientes días recopilando evidencia meticulosamente. Patricia imprimió extractos bancarios que mostraban los pagos duplicados de Daniel a 2 apartamentos diferentes. Yo reuní todos los mensajes de texto donde él me mentía sobre su ubicación, junto con fotos con fechas y ubicaciones que contradecían sus historias. Hicimos una línea de tiempo completa de sus mentiras, mostrando cómo había estado jugando con nosotras durante años. El siguiente paso fue el más difícil, decidir cómo confrontarlo. Patricia quería hacerlo en persona. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que lo habíamos descubierto. Yo también quería eso, pero teníamos que ser estratégicas. Si lo confrontábamos primero, él tendría tiempo de crear nuevas mentiras, de manipular la situación, de posiblemente advertir a su jefe o a otros antes de que nosotras pudiéramos actuar. Decidimos hacer algo diferente. Vamos a exponer todo primero, sugerí. A su jefe, a sus colegas más cercanos, a las personas cuya opinión le importa profesionalmente. Y solo después de que su mundo laboral esté colapsando, solo entonces lo confrontaremos personalmente. Patricia consiguió el correo electrónico del jefe de Daniel a través de un compañero de trabajo que conocía. Yo redacté una carta formal, profesional, pero devastadora en su honestidad. Explicamos quiénes éramos, cuánto tiempo cada una había estado con Daniel, el embarazo de Patricia, las mentiras sistemáticas. Adjuntamos evidencia, fotos fechadas, estados de cuenta, capturas de mensajes de texto contradictorios. No lo hicimos con tono emocional o histérico. Lo presentamos como información objetiva que el empleador tenía derecho a conocer sobre alguien en una posición de supervisión. Mencionamos cómo las mentiras constantes de Daniel sobre su ubicación y disponibilidad podrían afectar su confiabilidad en el trabajo. Lo enmarcamos como un asunto de carácter y honestidad profesional. El correo fue enviado un lunes por la mañana. También enviamos versiones similares adaptadas apropiadamente a 3 de sus colegas más cercanos.
personas con las que Daniel trabajaba directamente y cuya opinión sabíamos que valoraba. No queríamos arruinar su vida completamente, pero sí queríamos que enfrentara consecuencias reales por sus acciones. Durante los siguientes 2 días, Patricia y yo nos mantuvimos en contacto constante, esperando, preguntándonos si algo sucedería. Daniel no sospechaba nada todavía. Llegaba a mi apartamento esas noches actuando completamente normal, hablando de su día de trabajo como si todo estuviera bien. Yo fingía normalidad mientras por dentro hervía de rabia y anticipación. El miércoles por la tarde, el teléfono de Daniel sonó mientras estábamos cenando. Vi su expresión cambiar cuando miró la pantalla. «Es mi jefe», dijo, pareciendo confundido. «Qué raro que llame hasta ahora». Se levantó y fue al balcón a contestar. Yo me quedé sentada en la mesa, el corazón latiéndome fuerte, sabiendo que todo estaba por explotar. Podía escuchar su voz a través de la puerta del balcón. Primero confundida, luego defensiva, después casi desesperada. La llamada duró 15 minutos. Cuando regresó adentro, su cara estaba pálida. Tengo que ir a la oficina mañana temprano. Hay un problema con un proyecto. No sé bien qué está pasando». «¿Todo está bien?», pregunté, manteniendo mi tono neutral. «Sí, seguro que es solo una confusión», respondió, pero sus manos temblaban ligeramente mientras servía agua. No comió más esa noche. Se quedó despierto hasta tarde, mirando su teléfono con expresión preocupada. Yo fingía dormir, pero estaba completamente despierta, esperando ver qué pasaría después. El siguiente día Daniel salió extra temprano. Esa tarde Patricia me llamó. «Lo sé todo», dijo con voz triunfal, pero también triste. Daniel me llamó hace una hora, llorando. Perdió su trabajo. Su jefe le dijo que no pueden tener a alguien con tan poco carácter e integridad en una posición de supervisión. También dijo que varios de sus compañeros de trabajo ya no quieren trabajar con él porque perdieron el respeto y la confianza en él. Era exactamente lo que habíamos planeado, pero escucharlo hacerse realidad era surreal. «¿Qué me dijo Daniel?», pregunté. «Un montón de excusas», respondió Patricia con amargura. «Que podía explicarlo todo, que las cosas no eran como parecían, que me amaba de verdad y que íbamos a estar bien. Le dije que sabía todo sobre ti, que habíamos hablado, que tenía todas las pruebas». Se quedó en silencio por un largo rato y luego colgó. Daniel llegó a casa esa noche tarde, visiblemente destrozado. Yo estaba esperándolo en la sala, sentada en el sofá con las luces encendidas. «Necesitamos hablar», le dije antes de que pudiera decir nada. Él se dejó caer en el sillón con la pavesa entre las manos. «Ya sé todo», continué con voz calmada. «Conozco a Patricia, sé del bebé, sé que has vivido una vida doble durante años, sé que perdiste tu trabajo hoy porque tu jefe y tus compañeros descubrieron el tipo de persona que realmente eres». Vi su reacción pasar por varias expresiones: shock, negación, miedo y finalmente una especie de resignación derrotada. «Ximena, déjame explicar», empezó, pero lo interrumpí. «No hay nada que explicar. Las mentiras terminaron. Patricia y yo hemos hablado. Sabemos todo. Tienes 3 días para sacar tus cosas de este apartamento. No quiero verte más». Daniel intentó varias tácticas esa noche. Primero las súplicas, que me amaba de verdad, que Patricia había sido un error, que podíamos superar esto. Luego la manipulación emocional, que él había perdido todo por mi culpa, que yo había arruinado su vida al contactar a su jefe, que cómo podía ser tan cruel. Finalmente la victimización, que él también estaba sufriendo, que la situación lo había superado, que necesitaba apoyo y no condena, pero yo ya no era la misma mujer que había aceptado sus excusas durante meses. Algo fundamental había cambiado en mí. Había visto claramente quién era Daniel realmente. Un mentiroso patológico, un manipulador experto, alguien capaz de mirar a 2 mujeres a los ojos y hacerlas creer que eran su único amor mientras construía vidas completas separadas con cada una. «Tienes 3 días», repetí firmemente. «Después de eso voy a cambiar las cerraduras y cualquier cosa tuya que quede aquí va a la basura». Me fui a la recámara y cerré la puerta con seguro. Escuché sus intentos de seguir hablando a través de la puerta, pero eventualmente se rindió. Esa noche durmió en el sofá. Yo apenas dormí, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por una extraña mezcla de alivio y anticipación nerviosa por lo que vendría después. Los siguientes días fueron tensos. Daniel empacó sus cosas lentamente, como si esperara que yo cambiara de opinión. Hizo varios intentos más de conversación, de explicación, de reconciliación. Yo me mantuve firme. Patricia también lo había echado de su apartamento. Él tuvo que mudarse con un amigo, su vida cuidadosamente construida colapsando. Algunos mutuos conocidos intentaron contactarme, preguntando qué había pasado.
Yo fui honesta, pero no dramática. Simplemente les conté que Daniel había estado en 2 relaciones simultáneas durante años, que una de las mujeres estaba embarazada y que yo había decidido terminar la relación cuando descubrí la verdad. Las reacciones fueron variadas. Algunos se pusieron de mi lado inmediatamente. Otros, sorprendentemente, trataron de minimizar las acciones de Daniel o sugerir que debe haber 2 lados de la historia. Pero yo ya no necesitaba validación externa. Por primera vez en mucho tiempo, confiaba completamente en mi propio juicio. Sabía que había hecho lo correcto, tanto al terminar la relación como al asegurarme de que Daniel enfrentara consecuencias por sus acciones. Patricia y yo mantuvimos contacto regular durante ese periodo. Nos convertimos en una fuente de apoyo mutuo, 2 mujeres navegando el dolor y la traición juntas. Cuando su bebé nació 2 meses después, me envió una foto. Un niño hermoso, inocente de todo el drama que había rodeado su llegada al mundo. Daniel estuvo presente en el hospital, Patricia me contó, pero las cosas entre ellos estaban terminadas. Ella había decidido criarlo sola, con la ayuda de su familia, en lugar de intentar construir algo con un hombre que había demostrado ser fundamentalmente deshonesto. Los meses que siguieron fueron difíciles, pero también transformadores. Tuve que procesar no solo el fin de la relación, sino también la realización de cuánto había tolerado, cuántas señales había ignorado, cuán dispuesta había estado a aceptar explicaciones débiles porque quería creer en la relación. Busqué terapia por primera vez en mi vida. Necesitaba entender por qué había permitido que esto sucediera, cómo podía evitar caer en patrones similares en el futuro. Mi terapeuta me ayudó a entender que no había sido tonta o débil. Daniel era un manipulador experto que había usado mi historia personal, mi soledad como inmigrante, mi trabajo duro para construir una vida estable, mi deseo de finalmente tener una pareja con quien compartir esa vida, en contra mía. Él había identificado mis vulnerabilidades y las había explotado sistemáticamente. Pero también aprendí sobre mi propia fortaleza. Cuando finalmente vi la verdad, no me quedé paralizada ni en negación. Actué. Me uní con Patricia en lugar de verla como enemiga. Nos aseguramos de que hubiera consecuencias y después tuve el valor de reconstruir mi vida desde cero otra vez, tal como lo había hecho cuando llegué a este país casi 20 años atrás. Hoy, 2 años después de aquella llamada telefónica que cambió todo, puedo decir que soy una persona completamente diferente. No porque la traición me haya amargado o destruido, sino porque me enseñó lecciones invaluables sobre mi valor, sobre lo que estoy dispuesta a aceptar en una relación, sobre la importancia de confiar en mi intuición. He aprendido que el amor verdadero no viene con mentiras constantes, explicaciones sospechosas, comportamientos que necesitan ser justificados una y otra vez. He aprendido que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir constantemente insegura, que juega con tu confianza, que vive una mentira mientras te mira a los ojos y te dice que te ama. Mi vida profesional mejoró significativamente. Sin el estrés emocional constante de vivir con las mentiras de Daniel, pude enfocarme mejor en mi trabajo. Fui promovida a coordinadora en la clínica dental. Es una posición con más responsabilidad y mejor pago. Por primera vez en años, puedo ahorrar dinero real, no solo sobrevivir de quincena en quincena. Volví a conectar con amistades que había descuidado durante mi relación con Daniel. Salgo más, río más, disfruto mi vida sin la sombra constante de preocupación y sospecha. He viajado un poco, algo que Daniel siempre encontraba excusas para posponer. Fui a visitar a mi familia en México por primera vez en 5 años. Ver a mi madre, abrazarla sin tener que esconder que estaba sufriendo, fue sanador de maneras que no puedo expresar completamente. Patricia y yo todavía hablamos ocasionalmente. Su hijo tiene 2 años ahora, un niño hermoso y feliz. Ella conoció a alguien nuevo hace unos meses, un hombre que conoce toda su historia y que la acepta completamente, hijo incluido. Me alegro genuinamente por ella. Ambas merecíamos segundas oportunidades con personas que nos valoren realmente. En cuanto a Daniel, sé poco sobre él. Escuché a través de conocidos mutuos que consiguió otro trabajo en construcción, pero no en posición de supervisión.
que intentó contactar tanto a Patricia como a mí varias veces durante el primer año, con mensajes que oscilaban entre disculpas y acusaciones. Eventualmente dejamos de responder y él dejó de intentar. Su vida es su problema ahora, no nuestro. En cuanto a la venganza, he aprendido que cuando es realmente justicia, no tiene que ser violenta o dramática. A veces es simplemente asegurarse de que la verdad salga a la luz, que las mentiras sean expuestas, que haya consecuencias proporcionales a las acciones. Patricia y yo no destruimos la vida de Daniel. Él lo hizo por sí mismo con sus decisiones. Nosotras solo nos aseguramos de que esas decisiones tuvieran las consecuencias que merecían. Pero también aprendí que aferrarse a la rabia, al resentimiento, al deseo de venganza continua, solo te envenena a ti misma. Hubo un punto donde tuve que dejar ir el enojo, no por Daniel, sino por mí misma. Perdonarlo no significaba decir que lo que hizo estaba bien, significaba liberarme del peso emocional de seguir cargando con esa ira. Si estás escuchando esto y reconoces patrones similares en tu propia relación, mentiras inexplicables, comportamientos sospechosos que tu pareja siempre logra justificar, una intuición persistente de que algo no está bien, por favor, confía en ti misma. Tu intuición no es paranoia. Es tu subconsciente procesando información que tu mente consciente todavía no quiere aceptar. Y si ya estás en el medio del dolor de descubrir una traición, quiero que sepas esto. Vas a sobrevivir. Va a doler terriblemente. Vas a cuestionar tu valor, tu juicio, tu capacidad de confiar. Pero día a día vas a sanar. Vas a recuperar tu fuerza. Vas a recordar que eres suficiente, que siempre lo fuiste, y que la traición de otra persona no define tu valor. La mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. La mejor venganza es recuperarte a ti misma, reconstruir tu vida. Vivir bien y feliz sin esa persona es demostrarle al mundo y a ti misma que puedes no solo sobrevivir, sino trascender después del dolor. Mi historia no tiene un final perfecto de cuento de hadas. No encontré instantáneamente al amor de mi vida ni viví feliz para siempre, pero tiene algo mejor. Me encontré a mí misma. Recuperé mi paz, mi autonomía, mi capacidad de confiar en mi propio juicio, y eso vale más que cualquier relación. A todas las mujeres que han luchado para llegar a donde están, que han sacrificado tanto para construir una vida mejor, su valor no depende de tener una pareja. No permitan que nadie use su soledad o su deseo de compañía contra ustedes. No acepten migajas de amor envueltas en mentiras. Esta fue mi historia. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi verdad. Si algo de lo que dije resuena contigo, si te ayuda de alguna manera, si te da el valor para confiar en tu intuición o para salir de una situación que no te hace bien, entonces cada lágrima, cada momento de dolor valió la pena. Cuídate mucho, valórate más y recuerda, mereces honestidad, respeto y un amor que no necesite mentiras para existir. Nunca, nunca aceptes menos de lo que mereces. Jimena, qué historia tan loca. Fuiste muy fuerte al enterarte del embarazo de la otra mujer y es genial que lo hayas superado. Gracias por compartir tu historia. ¿Y tú, querida oyente, que has llegado hasta aquí, ya te suscribiste a nuestro canal? Comenta abajo qué te pareció la historia de Jimena. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.